Este 28 de agosto es un gran placer para nosotros en la Iglesia Cristiana Visión de Fe darle la bienvenida a nuestro servicio en línea. En primer lugar, alabaremos al Señor, para lo cual nuestro hermano Juan Carlos Alvarado tomará el tiempo y nos uniremos a él. Enseguida habrá una meditación en la palabra del Señor con el tema la expiación, al cual le invitamos a participar también. Así que comenzamos. Juanca, gracias por estar con nosotros. Siempre nuestra plegaria es la bendición de Dios sobre ti y sobre tu esposa. Cantamos contigo, Juanca. Aquí esperaré. Aquí esperaré. Aquí en tu hermosa presencia. Aquí esperamos hoy. No me moveré hasta verte a ti, no. Aquí esperaré. Vamos, dile aquí esperaremos hoy. Aquí esperaremos en tu hermosa presencia. Aquí alguien viene con fe hoy para verle. Aquí esperaremos. Aquí esperaré. Aquí para ver tu gloria. Para ver tu gloria. Para ver tu gloria. Para verte a ti, mi amado Rey, para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria. Hoy vemos tu rostro aquí en medio de tu presencia. Tú estás aquí, mi Rey. Tú estás aquí, mi Rey. En medio de los que te adoran, en medio de los que te amamos. Te necesitamos. Necesitamos estar junto a ti. Cuando todo lo demás no hace sentido, cuando todo lo demás no lo puedo entender, solo quiero verte a ti, mi amado Rey. Solo quiero ver tu gloria, porque ahí está mi seguridad, ahí está mi paz, ahí está mi paz, mi seguridad. Solo en tu presencia, amado eterno. Cuando todo lo demás no hace sentido, cuando no puedo entender todo, solo tu palabra, solo tu presencia me guarda. Solo tú, solo tú. Aleluya.
aleluya. Aquí esperaremos. Vamos, dile. Aquí espera en Él. Alma mía, espera en Él. Aquí esperaremos. Aquí esperaré. Aquí, aquí. Vamos, alguien dígalo conmigo. Aquí esperaré. Aquí esperaré. Aquí, aquí. Aquí esperaré. Aquí esperaremos. En tu presencia, amado Dios, en tu presencia, aquí esperaré, aquí esperaré, aquí esperamos, aquí esperaré, Espíritu Santo, aquí. Para ver tu gloria, 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 mi amado Dios, te vemos hoy para ver tu gloria. Para ver tu gloria, para ver tu gloria. Gracias, Juanca. Siempre, siempre gratitud en mi corazón por tu solidaridad con nosotros en estos servicios en línea desde que comenzó la pandemia. Dios bendiga tu vida, la vida de tu esposa, tus planes, tus proyectos y sobre todo el ministerio de ambos. Muy bien. Iglesia Cristiana Visión de Fe, domingo 28 de agosto del 2022. El tema de hoy es la expiación. Leemos en Éxodo capítulo 30, versículo 11, 2 versículos que dicen: Habló también el Señor a Moisés y le dijo, versículo 12, cuando hagas un censo de los hijos de Israel conforme a su número, cada uno dará al Señor el rescate de su persona al ser empadronado, para que no haya entre ellos mortandad a causa del censo. Oremos. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú que nos has amado, dándonos amor por tu palabra, enseñándonos que a través de ella nosotros podemos encontrar la luz para caminar en este mundo oscuro y para no tropezar con daño de nuestras personas. Gracias por tu palabra. Ahora que la vamos a exponer y a meditar conjuntamente con los que están recibiéndola o la recibirán después, pedimos tu gracia, tu apoyo, y que el poder de tu Espíritu Santo nos dé la iluminación exacta y correcta para este momento, para este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces hemos leído Éxodo 30, 11 y 12. Quisiera decir que el versículo cuando dice, cuando hagas un censo de los hijos de Israel conforme a su número, literalmente podríamos leer más apropiadamente cuando levantes la cabeza. Eso es lo que quiere decir la palabra hebrea kitizá, cuando levantes la cabeza. Claro, el objetivo o uno de los objetivos que se obtendrían de este mandamiento de levantar la cabeza de los hijos de Israel sería hacer un cómputo, un recuento de ellos. Había pasado ya el pecado del becerro de oro y habían muerto a algunos del pueblo
y el Señor va a hacer un recuento. Lo curioso es que la palabra censo no existe en esta escritura. No hay, es decir, no dice, haz el cómputo, cuéntalos. ¿Por qué? Y surge la interrogante, ¿y eso por qué? ¿Por qué no dice, cuéntalos? Y para eso quisiera invitarle que usted leyera. No lo vamos a hacer porque es muy largo y me apartaría un poquito del objetivo de esta enseñanza. Pero si usted lee Primera de Crónicas del capítulo 21, del 1 al 28, va a encontrar una historia muy extraordinaria del tiempo de David. En esa historia usted encontrará, por ejemplo, que Satanás incitó a David a hacer un censo, que Joab, su general del ejército, le era odiosa esa orden porque él sabía que no, no hay un mandamiento de censar al pueblo de Dios. Diríamos que contar las bendiciones, contar a nuestros hijos, no es lo mejor que podemos hacer, y no porque no sea supersticioso, sino es porque la Biblia lo dice que el pueblo de Dios será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero lo que dice es que como no se pueden contar ni las estrellas ni la arena, así la descendencia de Abraham tampoco se puede contar. Y de eso se intuye que no es tan bueno andar contando el número de integrantes. Claro, nosotros tenemos hijos y los contamos de memoria. Tenemos a veces en las congregaciones, hay quienes les gusta, sobre todo ahora en la pandemia, para hacer el cómputo del aforo. Ahora ya no hay una prohibición, ya se deja mucha discrecionalidad, pero al principio, dependiendo del espacio, dependiendo de cómo estuviera el número de contagiados de COVID, así se permitía un ordenamiento de los asientos de 2 metros, de 1 metro, de grupos familiares que llegaran juntos, etcétera, etcétera, por cuestiones de seguridad. Pero esos son momentos pasajeros que no van a existir siempre, aunque la pandemia vaya durando ya algunos 2, 3 años, de todas maneras va a pasar. Lo que no debemos permitir es que se nos quede como la idea del conteo del pueblo de Dios, que no caigamos en ese prurito, porque como que no hay bendición con las cosas que se cuentan. Bueno, ¿y qué hago con mis hijos? Si yo cuento a mis hijos, yo sé cuántos son mis hijos, cuántos son mis nietos. Bueno, evitar contar, ¿verdad? Pero si alguien me dice, ¿cuántos hijos tenés? Pues Dios me dio, bendito sea Dios y que Dios los bendiga, me dio 4. Entonces, le agregué una bendición para anular la maldición que hay en el conteo, en la vista, porque el ojo tiene en este tiempo, tiene lo que se llama el Ain Ra, o sea, el mal de mirar. El mal de mirar que es, como estamos tan impregnados de egoísmo, tan impregnados de malos pensamientos, aun cuando miramos nuestros propios bienes, los miramos y detenemos la bendición. En el Deuteronomio capítulo 28, versículo 8 dice que Dios enviará su bendición, su multiplicación sobre nuestros almacenes. Los sabios del Talmud que analizaron los pasajes de la Biblia y cuando lo analizaron, llegaron a una conclusión y la conclusión que dijeron es que la bendición está en lo que no se mira, en lo que no se ve. Y lo basaron en Deuteronomio 28:8. Dios enviará su bendición en tus almacenes. Y uno se pregunta, ¿y cómo lo basaron ahí? Porque ellos
los sabios de Israel son acuciosos en sus análisis de las escrituras sagradas. Lo discutieron en asambleas, lo discutieron en tribunales por siglos y claro, estaban muy cerca del texto, más que nosotros los de la civilización occidental, por eso pueden algunas cosas de ellos servirnos mucho, otras quizá no, pero algunas sí. Entonces ellos descubrieron que los almacenes a que se refiere Deuteronomio 28:8 eran lugares, tal vez cuevas, cuartos cerrados, cavas de vino, en fin, lugares donde no había luz, donde no se contaba. Y en ese lugar oscuro, en ese lugar que no se contaba, que no tenía luz eléctrica, ahí está diciendo, envía a Dios su bendición. Y hay muchos milagros que se han dado en la bendición de Dios, en aquello que no se cuenta. O contamos nuestros ingresos, porque hay que contarlos, ya hay corte de contabilidad, apartamos algo para el Señor, o no los contamos sino hasta el fin de semana. Todo eso hace que se multipliquen los ingresos, que haya bendición. Pero me estoy apartando un poquito del tema. Volviendo al tema de Éxodo, capítulo 30, 12, cuando dice que cuando levantes la cabeza, no es cuando censes, porque en Primera de Crónicas 21, del 1 a 28, David pues impuso su voluntad y Joab empezó a contar a las tribus y a contar del norte al sur y recorrió todo Israel y le trajo el cómputo de los que había censado. Y dice que una plaga vino y empezó a morir gente y a morir gente. Y en eso, cuando eso sucedió, el rey David se dio cuenta que había pecado y se arrepintió de haber hecho ese censo. Ya el daño estaba hecho, el ángel destructor estaba para destruir Jerusalén, estaba en la era de Arauna, el Jebuseo, y ahí David pidió misericordia a Dios y Dios le reveló lo que tenía que hacer para detener la plaga y así se logró. Pero lo interesante de este pasaje es lo que yo le he dicho, de que es bueno evitar contar si no damos una bendición. Entonces, volviendo a Éxodo 30, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo ahí? Porque ahí, si bien es cierto, la traducción no nos dice exactamente el contenido del vocablo original, pero sí hay algo del cómputo, porque dice, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel conforme a su número, está hablando de hacer un conteo. Cada uno dará al Señor. Nos está enseñando que el conteo se va a hacer por medio de una ofrenda. Cada uno dará al Señor. El kofer, o sea, una expiación, una moneda de expiación por su vida, por su nefesh, al ser empadronado. Entonces se iba a fijar una cantidad y el cómputo iba a ser la suma de las monedas recibidas. Eso iba a representar el número de los hijos de Israel. Y dice literalmente, para que no haya mortandad a causa del censo. Es decir, se aclara que la mortandad podría venir a causa del censo. Muy bien, sigamos. Esto dará todo aquel que sea censado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda. Y quiero enfatizar la palabra mitad. La mitad de un ciclo será la ofrenda reservada para el Señor. Quiero enfatizar la mitad.
Ahí va a ver usted por qué. ¿Qué enseña la palabra mitad? Medio. Un shekel, medio ciclo, o sea, un shekel. Entonces la palabra shekel se escribe de esta manera. Mahatzit. Mahatzit. Aquí nosotros tenemos Mahatzit. Mahatzit. Ahora, buscando la belleza de las letras hebreas para aprender y para enseñarnos, podemos decir que aquí tenemos la palabra Mahatzit, que quiere decir medio. Mahatzit es medio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 letras. Entonces, la letra de en medio se llama tzade. Y la letra de en medio nos deja 2 letras al lado derecho y 2 letras al lado izquierdo, 2 y 2. Y en medio queda la central, que es la tzade. Y diríamos que es como el centro de una balanza que equilibra los otros 2 lados. Veamos más. Las 2 letras que le siguen, es decir, las 2 letras que están cercanas a la de en medio, que sería la Hei y la Yud, la Hei y la Yud, esas 2 letras forman la palabra vida. Y las 2 letras más alejadas, estas serían las letras Mem y Tab. Mem y Tab. Estas 2 letras forman la palabra muerte. Qué interesante, ¿verdad? La palabra medio ciclo, shekel, que se escribe en hebreo mahatzit, en su figuración, en su configuración de las letras, nos da un mensaje. Porque tzadik, ¿quién es el tzadik? Tzadik es el justo. El justo, no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. El justo es Dios, el que vino a pagar por nuestros pecados. Entonces, si nosotros estamos cerca de Dios, vamos a tener vida por estar cerca de Dios. Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a tener Y si nosotros nos alejamos de Él, vamos a tener mut, o sea, muerte. Y el caso que estamos tratando aquí es el del becerro de oro. Cuando los hijos de Israel vieron que Moisés no bajaba del monte, entonces ellos decidieron y le pidieron a Aarón que hiciera un becerro de oro. Y cuando lo concluyó, ellos empezaron a postrarse y a cantar ante el becerro y a decir: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas y Dios le dice: desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Moisés desciende a prisa y Josué, su sirviente, lo estaba esperando al pie del monte y hablan y le dicen: mira, hay voces de guerra, voces de alegría, voces de guerra, dice Josué. No, le dice Moisés, es voz de júbilo. Se ha pervertido el pueblo, están adorando a otros dioses. Entonces, ¿qué significa? Que los que estaban lejos de Dios, que no creyeron la palabra de Dios, dicha por Moisés, regreso en 40 días, ellos al pasar los 40 días, ni siquiera completos, porque solo llegaron a la mañana del día 40 y empezaron a hacer el becerro. No esperaron ni siquiera el día completo para que se cumpliera
lo prometido por Moisés que regresaría. Entonces estaban alejados del justo, alejados de Dios, y por eso ellos murieron, muchos de ellos. Muerte. Entonces, la palabra medio ciclo, la palabra shekel, la vamos a ver también lo que nos enseña, pero aquí solo para ver la palabra medio, que sería mahatzik, nos enseña que estar cerca del justo nos da vida y que estar lejos del justo nos da muerte. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra ciclo, shekel? ¿Qué podemos aprender de esta palabra? La palabra de Dios es viva y eficaz, como le he contado, que al estudiar la palabra del Señor en los idiomas originales uno se enriquece y encuentra unos tesoros, un pozo de sabiduría que uno se rinde de gozo ante el Señor de esa sabiduría que hay y que está escondida, que hay que escudriñarla para hacer caso del mandamiento que el mismo Señor nos dejó de escudriñar las Escrituras. Entonces hemos visto que medio mahatzit nos enseña que estar cerca del justo nos da vida, lejos del justo nos da muerte. Ahora veamos la palabra shekel. ¿Qué nos enseña la palabra shekel? La palabra shekel tiene un valor numérico de 430, porque la lamed vale 30, la shin vale 300 y la kuf vale 100. Esas son las 3 letras de la palabra shekel, o sea, el ciclo del santuario, la moneda con la cual se iba a computar la ofrenda de expiación que Dios estaba pidiendo. Claro, no es un shekel completo, es la mitad, pero aquí podemos ver pues que la lamed vale 30, la kuf vale 100 y la shin vale 300. Si nosotros sumamos 300 más 100 nos da 400 más 30, nos da 430. En Génesis capítulo 2, versículo 7, encontramos la palabra nefesh por primera vez en la Biblia, que se refiere a la vida humana. El hombre vino a ser un ser viviente, dice, y la palabra que ahí se utiliza en hebreo es nefesh, vino a ser un nefesh, un ser vivo, un pescuezo que respira. Nefesh, la palabra shin del final, vale 300. Hemos visto que la palabra vale 300 en la palabra shekel. La palabra de en medio se llama pei, vale 80. La primera letra es de valor 50. Cuando yo sumo 50 más 80 más 300, tengo el valor numérico de 430. 430 y 430 me da entonces una similitud entre la palabra shekel y la palabra vida humana. Ambas valen 430. Hasta ahí vamos bien, pero ¿qué más? ¿Qué puede significar eso? ¿Qué? Y eso a mí, ¿qué podríamos decir? Esto nos enseña, mis queridos amigos, que las mujeres en el pecado del becerro de oro no cometieron esa infracción. Fueron los hombres los que decidieron crear ese becerro y adorarlo y rendirle culto en lugar del Dios verdadero. Porque se ve en la Escritura que ellos fueron y pidieron los zarcillos a sus esposas, los adornos, pero ellos fueron los que tomaron la iniciativa. Las mujeres se contuvieron, las mujeres se detuvieron, y por eso Dios las honró con esta enseñanza. Ellas no pecaron. Qué bonito.
Ahora veamos Éxodo 14:30. Éxodo 30:14. Todo el que sea censado de 20 años para arriba dará la ofrenda al Señor. Bueno, antes de seguir adelante, aquí en Las Mujeres No Pecaron, quiero agregar algo más. Quiero agregar que si la palabra shekel vale 430, vamos a ir al pizarrón mejor. La palabra shekel vale 430. La palabra medio shekel vale 430. Entonces, cuando Dios pide que den medio ciclo en lugar de pedir una moneda completa, ¿por qué lo hace? ¿Por qué pide el medio ciclo? Por una razón muy interesante. La razón es que la palabra shekel y la palabra nefesh que es la vida humana, vale también 430, pero al Dios pedirles la mitad, les está diciendo que la mitad del nefesh de los 430, el medio, sería el valor en esta tipología del género masculino y el medio sería el valor del género femenino. Entonces, al estar pidiendo la ofrenda de 215 jeras, o sea, el valor del medio ciclo, lo que está diciendo es que los hombres tienen que dar por expiación de su pecado una ofrenda y no las mujeres. Ellas no tienen por qué dar. Por eso dice, todo el que sea censado de 20 años para arriba dará la ofrenda al Señor. Ni el rico dará más, ni el pobre dará menos del medio ciclo, cuando den la ofrenda del Señor, para hacer kofer, para cubrir sus pecados, para anular sus pecados por vuestras personas, por vuestro nefesh que se había contaminado. Esto es muy impresionante, que la ofrenda también tenga otra virtud. No solo tiene la virtud de que Dios nos la da para bendecir, nos da los bienes, nos da el oro, la plata, la vida, lo que podemos ganar, pero que no quiere que nosotros nos caigamos en las garras del amor al dinero. Por eso nos pide el diezmo y la ofrenda, para que nosotros combatamos ese amor, ese ego por nosotros mismos, y en eso nos va bendiciendo, y lo que Él recibe de nosotros en forma de diezmos y ofrenda, así como lo damos, hace que Él venga a habitar en este mundo y venga a apartar lugares para su servicio, o comidas, personas, pueblo para su servicio, que hacen uso de sus mandamientos, o que conocen sus mandamientos y los guardan. Además de eso, la ofrenda nos habla del perdón de los pecados. El pueblo de Israel había pecado, había cometido idolatría, y muchos, quizá los que iban como líderes, los más cercanos a la rebelión, ellos fueron muertos por ese pecado que habían cometido. Pero otros que no murieron, tal vez tenían atenuantes, no fueron muertos, pero se contaminaron y quedaron manchados en sus conciencias. ¿Cómo limpiar esa conciencia? Por medio de una ofrenda
la ofrenda del medio shekel. Así harían expiación, harían kofer, así kafer, así cubrirían ellos sus personas de que no les alcanzara la contaminación y la muerte. Dios es inmensamente bueno y Dios siempre nos dejará la provisión de la libertad y muchas veces de la forma que ni nos esperamos ni nos imaginamos. ¿Quién pudiera pensar que la ofrenda puede ayudarnos a tener expiación? Nos escandalizamos, ¿no? Ese está negociando con la palabra de Dios. Pero lamentablemente para quien pueda pensar así, no hay tal situación, porque la ofrenda, la economía de las ofrendas, de los sacrificios del libro de la santidad de Dios de Levítico, nos muestra de la necesidad que había del derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Y todo lo establecido en el libro de la santidad de Dios, que es el libro de Levítico, no es otra cosa sino para mostrar que así como sus criaturas inocentes estaban muriendo, representando el pecado a los pecadores de los hijos de Israel, así Él mismo vendría un día para llevar sobre su cuerpo nuestros pecados y de esa manera pagar nuestra deuda, haciendo que nosotros quedáramos muertos a los pecados, pero vivos a la justicia, y por su herida ser libertados, ser sanados, ser libres y expiados. Bendito sea Él, bendito sea su nombre y bendito sea usted. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, bendito seas, te bendecimos. Agradecidamente te reconocemos, Señor, como el Dios dador de toda buena dádiva, que por gracia te ha revelado para salvarnos y ayudarnos a nosotros, Señor, en ese gran amor que nos has tenido. Gracias por tu palabra, enséñanos a través de ella, ministranos por medio de ella, y ponemos en tus manos aquellos que están recibiéndola y que tienen una petición de limpieza en sus corazones, para que tú les limpies sus corazones, descubras cualquier falta que ellos hayan descubierto, y a los que han encontrado un deleite en esta enseñanza, te ruego, Señor, que los perfecciones, los limpies, los purifiques y los eleves. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos concluido este servicio en línea. No son las 10 de la mañana todavía en la ciudad de Guatemala, y a las 10:45 estaremos transmitiendo el servicio presencial. Ahí estaremos compartiendo con usted. Le invitamos a asistir. Hasta la vista, que Dios nos bendiga y nos guarde.